Hola, muy buenas noches y bienvenidos al mejor día de la semana. ¿Y por qué este es el mejor día de la semana? Pues porque estoy ni más ni menos que con el ínclito, el prodigioso, el de los dedos vertiginosos en la sala de montaje, el doctor Frusna. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, don Dani Paquito. Buenas noches a todos los espectadores y muy especiales buenas noches a nuestra invitada de hoy, a la que tenemos un especial cariño y que es la segunda vez que viene por aquí, por este santo programa. Y no es lo habitual, ¿eh? Porque que tengan un que me pasa doctor, que tengan dos que me pasa doctor, una misma persona, Renaldiños, Finch. Claro, pero Finch es de la casa. Y Finch es de la casa. Y para de contar, o sea que bienvenida Raquel Piñeiro. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Tengo que decir que del programa anterior que hicimos, me salió una vez un trabajo. Hubo una persona que me dijo, te he buscado en YouTube, supongo que para ver si era capaz de hilar dos frases con algún tipo de sentido, y vi un vídeo tuyo en el que hablabas sobre Drácula y dije, vale, pues esta chica sirve para esto. Ya no recuerdo cuál era el trabajo, pero que sepáis que gracias a aquel Twitch de Drácula, dijeron, venga, pues sí. Bueno, Raquel, o sea, te salen más trabajos por el cine manicomio que nosotros, lo cual es preocupante para nosotros, joder. Aquí echando horas, con todo el cariño, tú te vienes 3 horitas, sacas un trabajo. Pero qué alegría, mal. Pero qué alegría, Dani. Sí. Ostras, de verdad, sí, Quien dice trabajo quiere decir igual colaboración no pagada, porque ahora mismo no recuerdo, pero puede ser que fuese un poco la segunda cosa también. Vale, o sea que no sé si vino para bien o para mal, o fue una encerrona, pero en cualquier caso, desde luego quedó demostradísimo y además fue uno de nuestros primeros programas, se fue el quinto programa, nuestra quinta invitada, y yo lo disfruté muchísimo. Es un programa que, por cierto, he escuchado en más de una ocasión, incluso cuando lo subí a iVoox o como se diga esto, me lo escuché en formato audio y muy bien, muy divertido, muy gozadera, salvo, ya sabéis todos lo que voy a decir, salvo una cosa que hay que reconocer que se ha visto más de una vez en este canal. Ya eres famosa, Raquel. Sí. Porque en los resúmenes que hacemos siempre anuales, que es cada 4 años y medio. Sí, exacto, esa es nuestra medida. Raquel tuvo a bien en su cuestionario, como todos ya sabéis. Dilo tú, Dani, venga, que a mí me da cosica. Dijo, una estrella que no soportes. Y Raquel, en uno de los primeros momentos virales del canal, dijo Walter Matthau. ¡No! Y me encanta, porque yo creo que es, fíjate, en ese sentido, la respuesta más random que, o sea, no podía esperar lo de Walter Matthau y me encanta. Maravilla. O sea, los cuestionarios se hacen para esos momentos. Maravilla. Sigue sintiendo lo mismo. Una no tiene la posibilidad de que le pregunte muy a menudo por su desprecio a Walter Matthau, por lo que sea, es un tema que no sale muy a menudo. Luego he estado pensando tiempo después y he pensado que podía haber dicho Bill Murray, ¿no? Que es otra persona también que me cae mal y que seguramente alguien os lo habrá mencionado en alguna ocasión. Pero Bill Murray todavía es un poquito, sale de vez en cuando en los temas de conversación. Sí, pero Walter Matthau... Sí, es verdad que Bill Murray es más extremo, es verdad que está un poco ahí, hay cierta polaridad, pero el pobrecito Walter Matthau, oye, pero de verdad que fue uno de los primeros momentos virales de este canal y de este programa, ¿eh? Me alegro. Walter no puede decir lo mismo. Voy a tocar campana, cling, 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 porque se han suscrito Jorge Koski y Neridor. Y Jorge Koski, venimos con las cuentas pendientes. Pisazo en la castellana para los dos. Por supuesto, viene el tren del hype. Os explicaría lo que es el tren del hype, pero otro día. Y dice Jorge Koski, muy buenas a todos. Soltamos la panoja para ver a Raquel, pero ni olvido ni perdona que eliminase el western en su gran programa. O sea, lo de Walter Matthau eclipsó el western como género eliminado y yo no me acordaba que Raquel había eliminado el western. Creo que no. No. Creo que no fue Raquel. Vale. No. Pues, la verdad es que no lo sé, pero me extraña porque a mí me encanta el western. Pues entonces seguro recuerdo a Virginia, recuerdo a Finch, pero Raquel no. No, ahora mismo no recuerdo que eliminar. Oye, si tuvieras que eliminar un género cinematográfico, ¿cuál eliminarías, Raquel?
Ay, pues mira, no sé, creo que la ciencia ficción tal vez es que, Pues ya está. no sé decirte, el terror me encanta, el western me encanta. Yo soy de esas personas que creen que cuando un western es bueno, no hay nada mejor, igual que una película de terror. Y Oh, bravo. no sabría decirte, pero sí, me encanta el western también. Bravo. Bien, bien. Vale, pues mira, dice Jorge Koski, no, mil disculpas, ¿eh? La gente es educada aquí, suelta la panoja, acusa, luego se retracta. Esto está muy bien. Que le ofrezca otro trabajo por este programa, no sé, alguna cosita, pero remunerada, por favor. Por favor. Bueno, el caso es que estamos aquí y creo que a lo mejor no ha quedado claro por el layout que nos ha hecho Frusna, pero estamos aquí porque Raquel ha sacado libro. Y que Raquel saque libro siempre es motivo de celebración. Raquel ha escrito y acaba de publicar Un país en la pantalla. Librazo que se subtitula España a través del cine y las series. Y yo quiero romper el hielo antes de preguntar de qué va el libro, antes de preguntar mil cosas, porque yo ya me he leído el libro y quiero romper el hielo con la pregunta que me rondó durante toda la lectura del libro. Y es que no es una pregunta. Mira, fíjate, me encanta esto. No es una pregunta, es una reflexión. Esto es un tópico maravilloso. Raquel, aquí le has echado horas, O sea, este libro tiene una cantidad de horas encima. Y kilómetros. Que se notan en cada página. Cuidado. Le has echado horas, ¿verdad? Sí, me lo han preguntado varias veces cuánto tiempo más o menos he tardado en escribirlo. Yo creo que igual ha sido un año, no dedicándome en exclusiva, sino también a otras cosas. La semana pasada me fijé en el contrato que era del verano del 23 y aún tardé un poco en ponerme y el libro realmente estaba terminado un poco como hacia marzo de este año, de 2025, ya estaba casi terminado. Luego, o sea, ya antes estaba terminado, podía haber salido en mayo o en abril de 2025, pero bueno, se fue retrasando por motivos de calendario editorial. No sé decirte cuánto tiempo he pasado escribiéndolo, porque no me he dedicado solamente a esto, he hecho otras cosas entre medias, pero yo ahora tengo la sensación de haber perdido muchísimo el tiempo haciendo cosas como voy a entrar en Google Maps a ver si localizo dónde estaba la vivienda de José Sacristán en asignatura pendiente, fijándome en esta farmacia que aparece aquí, voy a localizar a través de Google dónde está y claro, las ciudades sobre todo han cambiado. No te lo puedo explicar desde los años 70, pero estoy orgullosa porque, por ejemplo, esa dirección en concreto, la de José Sacristán en asignatura pendiente, un dato que creo que nadie tiene la necesidad de saber realmente, porque no puedo decir de nada, pero lo encontré y me hizo muy feliz localizarlo. Y era una calle súper céntrica, ahora mismo no me acuerdo, pero súper céntrica del centro de Madrid, donde hoy en día diría que no vive nadie desde luego con el sueldo de José Sacristán, pero sí, me he vuelto un poquito loca, igual he sido demasiado detallista, creo, ahora. Bueno, eso las horas que te has tirado tú en Google Maps, las horas que nos vamos a tirar nosotros ahora en Google Maps, buscando todas las cosas que has puesto, porque también es así. Yo también he tenido el placer de leerlo. He de decir una cosa, que eso es un libro que es casi una enciclopedia, porque de verdad, es increíble la cantidad. Lo primero, mi enhorabuena por el trabajazo, porque es que tiene un equipo de investigación aquí en una sola persona que es alucinante. Y lo segundo, yo personalmente recomiendo degustarlo, porque está muy bien escrito, pero ya no solo eso, sino muy bien estructurado para poder disfrutarlo en varios capítulos tranquilamente. ¿Por qué digo esto? Pues yo me lo he leído del tirón. ¿Sabes? Te has empachado. Y ahora mismo soy como un callejeros, o sea, un Google Maps en mi cabeza, que ahora mismo me puedes preguntar cualquier cosa, yo te puedo decir todo ya directamente. O sea, es más, te voy a decir una cosa, Raquel, yo no sé si esto te lo han dicho, pero voy a preguntarte una sencilla pregunta. ¿Sabes cuántas localidades mencionas en el libro? No lo sé. No lo sé. Están al fondo en el índice, no sería difícil contarlas, pero no tengo ni idea. ¿500? No lo sé. Es que vale. No tengo ni idea. Yo, para los espectadores, os diré que efectivamente, como bien dice Raquel, es un viaje a través de toda España, a través del cine y de las series, de localizaciones de rodajes,
y se mencionan unas cuantas localidades, o sea, localizaciones que están en un índice al final del libro, que me encanta porque es una cosa de lo que, te lo digo, de lo que más me ha gustado del libro, es que al final tengas un índice de localizaciones y un índice de películas, porque ahora es divertidísimo ir a buscar un lugar y ver la página donde está, ver la película donde se rodó, etcétera. Es fantástico. O sea, eso es un entretenimiento súper lúdico. Vale. Dani, ¿cuántas crees que se mencionan? No lo sé, porque tú siempre hablas de mis talks, doctor, pero esto es un talk tuyo. O sea, quiero decir, ponerte luego a contarlos es que no lo sé, doctor. Te voy a decir que se me ha podido ir alguna otra, porque contar todos es difícil. Sí, entonces se me ha podido escapar. Pero más de 500, Raquel. Y más de 1000. Y más de 1400. ¡Joder! ¡Qué locura! En España hay mucho pueblo, es así. Hay mucho pueblecito, mucha pedanía, mucho ayuntamiento, mucha referencia, mucho lugar. Pues que lo sepa, sí, que lo sepan los espectadores, el trabajazo que hay detrás de este libro, que se mencionan más de 1400 localizaciones de rodaje y pueblecitos, aldeas, ciudades dentro de cada provincia y comunidad, y que se pueden localizar perfectamente a través de ese índice, y es una gozada. Y todo en menos de 400 páginas. O sea, son 347 páginas de texto, lo cual da una idea de la densidad de información que ofrece el libro. Y también quería preguntarte por una cosa que puede parecer muy obvia, que puede parecer muy tonta, pero que desde luego cuando lees el libro desde el otro lado te das cuenta que hay una decisión. Hay un montón de libros sobre localizaciones de cine, pero este es un libro sobre localizaciones de cine que opta por el texto y no por la imagen. Lo fácil es hacer un libro de El Nueva York de El Padrino, el Nueva York de Woody Allen. Y entonces te ponen el famoso Banco de Manhattan, te pone la dirección, te pone tal. Puede que sean libros que quedan muy bien en la mesita del salón, que son muy visuales, pero el trabajo de información no tiene nada que ver con lo que hay en este libro. ¿En algún momento tuvisteis la tentación de hacer un libro así, o la idea desde el principio fue decir, no, vamos a poner toda la información, caiga quien caiga? La idea al principio era escribir lo que tú dices. Este libro fue un encargo de la editorial Geoplaneta y va a formar parte de una colección que tienen ellos, que son España a través de los castillos, campings y rutas en España de bicicleta. Y era pues localizaciones de España, también le dimos bastantes vueltas al título. ¿Qué pasó? Que yo me puse a escribir y acabó saliendo esto. O sea, se sobredimensionó la cosa y llegó un momento en el que la editora me dijo, mira, súper respetuosa, súper maja, la verdad es que me han dado totalmente carta blanca, así términos medios de tochaco, y me dijo, ya no va a estar incluido dentro de esta colección, va a ir como fuera de colección, porque el texto se mueve por sí solo. Sí que hay una pequeña parte de imágenes al final, pero... Sí. Claro, hubiese sido imposible apostar por la imagen, hablar de repente de incluir una foto del monumento de Joselito en el pueblo donde se rodó Saeta del Ruiseñor y a la vez pues poner la típica imagen de la Gran Vía en Abre los ojos. Y también una cosa llevó a la otra, porque claro, una idea podía haber sido estructurar este libro en torno a comunidades autónomas o a provincias, que es es una idea, es un tema, o Galicia en el cine, Andalucía en el cine, y escribir un tratado sobre cómo aparece representada Andalucía en la pantalla, en la televisión y en el cine. ¿Qué pasa? Que yo venía a escribir un libro que se llama Manual de Supervivencia para viajar por España, que ya estaba estructurado por comunidades autónomas. Entonces no quería repetirme y pensé, si hago esto, lo que va a pasar es que el lector o la lectora va a ir a su comunidad, a su región, a su provincia, y va a pasar de todo lo demás. Y yo no quería eso. Entonces creo que el índice ya suple un poco eso, porque tú te vas a Jaén, Úbeda o Matalascañas y probablemente aparezcan en el libro, en el índice, y entonces una cosita te va llevando a otra. Y lo que hice fue estructurarlo en torno a temas, pues los que a mí me ha dado la gana, la verdad. Esto es una virtud y un
pecado mío. Si alguien echa algo en falta, es cosa mía. Este es un libro de localizaciones, de rodajes, pero yo también quería que hablase no solamente que fuese un listado de esta película se ha rodado en Villanueva del Rey Sancho y en los condominios de arriba, porque eso, ¿qué significa? Eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada, sobre todo para el lector en general. A no ser que seas de ese pueblo, no te va a hacer ilusión. Y quería intentar explicar qué es lo que significa que se rueden unas cosas en un sitio y otras cosas en otro. Sabía que había algunos capítulos que sí que tenían que estar, por ejemplo, el de cine kinky, porque el cine kinky tiene una relación con las localizaciones y con el espacio muy particular y además no suelen ser las típicas que aparecen en paisajes cinematográficos, el descampado donde violaron al Pirri. Pues no suele salir tanto y quería que hubiese ese tipo de cosas y otros me los fui encontrando por el camino, un poco. Qué bueno. Mira, dice Luna Byron, me están dando muchas ganas de leer el libro y salir en busca de las localizaciones. Pues en eso consiste Luna Byron. Leer el libro, sobre todo comprar el libro. O sea, yo esto lo decía siempre de mi libro. Comprad el libro. Luego ya leedlo o no lo leáis. Me parece fabuloso que te entren ganas de leer el libro y salir en busca de las localizaciones, porque es realmente la sensación que tienes cuando la acabas. Y Diego Luis CL, ¿no contabas, Raquel, con que el público del Cine Manicomio es el público más sabiondo de la historia? Vale. Entra Diego Luis Cel y dice: Matalascañas se rodó El viento y el león, de John Milius. O sea, aquí, claro, aquí lanzas un dato al azar y la gente recoge el guante. Es increíble. El viento y el león aparece, pero me parece que aparece la parte del rodaje de Almería, creo, ¿no? Sí, igual no sale, claro, no está... Claro, Frusna, como lo tienes fresco. Lo tengo todo aquí. Lo tienes más fresco que yo. Yo ahora no me acuerdo de nada ya, pero que escriba el primer oyente diciendo de dónde es y vamos, yo le digo que localizaciones va a encontrar. Se lo dice Frusna, que localizaciones va a encontrar. No pasa nada, yo ahora mismo tengo todo aquí. O sea, por cierto, que maravilla esa estructura de libro, porque efectivamente creo que es muy acertada. Creo que lo de no dividir los capítulos por provincias, comunidades, por geográficamente, creo que es algo mucho mejor en lo que es la experiencia de saborear el libro, porque además crea más un viaje y es precisamente lo que yo creo que de lo que se trata, ¿no? Este libro de un viaje y empezando por ya el principio del todo, que ya dijimos, ya aparte del origen del libro, a mí hay una cosa que yo siempre, tanto en las películas como en los libros, para mí es esencial y además es que es algo de esas talks que yo tengo que siempre pienso, y son los títulos. Y obviamente aquí entiendo que hay una referencia directa a Un país en la mochila, ¿no? De La Bordeta. Y yo, fíjate, viendo el título, que me parece un título divertidísimo, con esa referencia, me parece genial. Pero es que hay un título de un capítulo que es que perfectamente podía haber sido el título del libro y que me parece maravilloso, que es el de precisamente, además que te has dejado casi lo mejor para el final, como se suele decir, que es el de ¿qué hace una peli como tú en un país como este? Me parece un título me encanta. Maravilloso. O sea, cuéntanos más de cómo te surgió esa maravilla en la cabeza. El título de Un país en la pantalla, tengo que decir que le dimos muchas vueltas porque en la editorial decíamos España filmada, España desde una cámara, España de cine, claro, España de cine y series, no tiene mucho tirón. Un país en la pantalla me dio la idea Iván Manzano, que bueno, no sé si le conocéis, es también tuitero, voy a decir, me va a matar cuando escuche esto. Por Twitter, pero bueno. Sí, pues por Twitter es amigo mío y es súper cinéfilo también, siempre estamos ahí en el grupo con Endica Rey y con otro amigo que se llama Rafa comentando siempre los Oscar y la vida en general y me dio él el título Un país en la pantalla. La editorial al principio, fijaos que le parecía que hoy en día pantalla es una palabra que lleva asociadas demasiadas connotaciones negativas por todo el tema de educar sin pantallas, sí. Y yo decía, bueno, pues que claro, las películas y las series se ven en una pantalla, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, pues al final me dejaron, respetaron el título y el tema de ¿qué hace una peli como tú en un país como este?
escribí el capítulo exclusivamente porque se me ocurrió a mí el título y dije, es una idea demasiado buena como para dejarla atrás. Aunque repita un poquito de información, que bueno, al final es el último capítulo y también entronca un poco con el primero, con el de Americanos o Recibimos con Alegría, sí. Entonces está ahí un poquito como que atado y recoge todo este tema de las producciones extranjeras en España, y dije, yo tengo que escribir un capítulo porque no puedo desaprovechar esta idea, que a mí también me pareció buenísima, y dije, tengo que incluir. Es que fíjate, cuentas... Dale, doctor. No, iba a decir, es que es muy buena, y simplemente para cerrar ya lo que vemos en pantalla del libro, es que me hace mucha gracia porque efectivamente la referencia al programa de La Bordeta, no sé si todo el mundo ya a estas alturas a lo mejor lo cogerá, pero lo que me sorprende es que tenemos una carta de ajuste en la portada. Sí, maravillosa. Que eso sí que ya hace muchos años. Los que os puedo contar detalles del mundo de la portada. Claro, esta portada que se ve aquí, bueno, vosotros se ve perfectamente, los oyentes, visionantes, no sé cómo llamarlo, los espectadores, perdón, la ven perfectamente clara. Bueno, estos son escenarios de localizaciones de España, y lo que estaba previsto es que fuesen imágenes de películas, que aquí saliese Luis Buñuel, que saliese otra Ava Gardner, en otra Penélope Cruz, en otra una escena de Colegas, de Eloy de la Iglesia, cosas así. ¿Y qué ocurrió? Que cuando estaba ya la portada medio preparada, el Departamento de Derechos de Planeta dijo, esto no se puede por un tema de derechos. Entonces hubo que tirarlo abajo, y entonces han quedado las localizaciones, y hubiese tenido un poquito más de sentido el tema de la carta de ajuste, yo creo que con las caras de los actores o los fotogramas de las películas, pero bueno, ha quedado así la portada, y bueno, pues así ha sido. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no lo he hecho en falta. No. O sea, creo que está muy bien. Está muy guay. Creo que está muy bien. Sí. Y sale el edificio Capitol, que a mí me gusta mucho, o sea, que ahí en el centro representando a Madrid. Así que guay. Fíjate, por ir salpimentando y por ir saltando de un lado a otro, esto que comentaba el doctor de que hace una película como tú en un país como este, o al revés, que hace un país como este, bueno, el capítulo este final, cuentas la historia de lo de Sopa de Ganso, que si queréis no profundizamos en eso, pero yo, por ejemplo, era una historia que desconocía. Y a estas alturas, cuando uno ya está tan resabiado, ha leído tanto, tal, que de golpe te sorprendan con este tipo de historias, se agradece muchísimo y no pasa tan a menudo. Y nada, quería darte las gracias porque realmente más allá de... porque puede parecer que es un recopilatorio de lugares geográficos, o podemos estar dando esa impresión, y no, más allá de eso está salpimentado de pequeñas historias, de pequeñas anécdotas que enriquecen muchísimo la lectura. Así que nada, que gracias por el tema de Sopa de Ganso, porque lo desconocía. Pues yo pensaba que este era un dato que conocía más gente, pero sí ha habido varias personas, varios lectores que me han dicho, no tenía ni idea de esto, que bueno, no es ningún spoiler, pero bueno, que Silvania, la Silvania de la película es Loja en Granada, es el pueblecito de Loja en Granada, el fotograma donde se ve, y hay un misterio, bueno, que se explica en el libro. Esto lo saqué de un artículo de Hot Down que hablaba sobre el tema, o sea, lo saqué de varios sitios, pero en concreto un artículo de Hot Down que aparece citado en las fuentes, porque claro, este libro no es simplemente lo que me ha parecido a mí, hay también muchas fuentes consultadas, artículos, libros, mucha película también consultada, y el periodista lo que hacía era evaluar las distintas posibilidades de cómo es posible que Loja hubiese terminado apareciendo, figurando en el libro. Yo la verdad es que me he sorprendido mucho. Por ejemplo, ha habido cosas también que yo no sabía y que ha sido un gusto descubrirlas. Por ejemplo, lo de la película Deseo de Marlene Dietrich, que sale Donosti, San Sebastián. Sí. Esto me lo dijo Endica Rey, que él como es de Donosti, claro. Este dato me lo dijo él. Y por ejemplo, lo que cierra ese capítulo, que es el tema de las películas de Bollywood y de Corea del Sur, que se han rodado en España, yo eso no tenía ni idea, y fíjate, yo también creo que estoy así un poco... Pienso que ese es el típico dato jugoso del que yo tendría que haber estado enterada, pues no lo sabía y me gustó descubrirlo, y me chocó y me redondeó mucho el tema del libro. A mí me interesa muchísimo el proceso
que has tomado de investigación, pero sí es verdad que puede ser extensísimo. Yo simplemente, lo que sí me tengo más curiosidad es precisamente debido a esa extensión tan enorme y lo que te gusta a ti también meterte en estos fregados, pues ¿cómo consigues frenarte? O sea, porque me parece, de verdad, me parece alucinante el cómo en un momento dado dices tiro de las riendas, porque entiendo que se habrá quedado cosas fuera, seguro, o sea, esto claro, seguro, claro. Y no quiero ni imaginarme. Primero, no sé si te habrás vuelto a ver o te habrás visto todo lo que está en el libro, o es imposible. O sea, pero entiendo que como mínimo te habrás visto los títulos de crédito de 1000 películas al final, porque es cuando sale lo de película rodada en los exteriores de o algo así, seguro, estoy convencido. Pero ¿cómo consigues en un momento dado decir hasta aquí? Pues ha sido una cuestión de no volverme loca. A ver, como podéis ver, realmente no me he frenado mucho porque a mí una anécdota me pierde y todo el detallito, me parece que en los detalles está el demonio, está en los detalles y también la gracia y la chispa de la vida y la chicha. Es que claro, yo para tener una enciclopedia, efectivamente, que te diga esta película se ha rodado en la calle Mayor de Burgos y en la Talamanca del Jarama, pues yo ese libro no me lo leo, pero si ya me cuentas que tal actor se enamoró de un vecino del pueblo y se quedó para siempre a vivir allí, ya digo, pues ya me interesa. Mira, yo al principio quería escribir un capítulo, por ejemplo, que fuese de videoclips exclusivamente. Wow. Y también quería hablar, y aparecen videoclips, aparece Bisbal, Cuando también. zarpa el amor. Zarpa el amor, sí. Aparece Ave María de Bisbal, por ejemplo, que se rodó en la misma playa en la que se rodó, la misma playa de Almería, en la que se rodó Indiana Jones y la Última Cruzada. Y quería también, hasta pensé en algún momento, qué guay sería hablar de dónde se rodaron programas de entretenimiento tipo Murcia, qué hermosa eres. ¿En qué plato de Murcia se rodaba Murcia, qué hermosa eres? Seguro que era un hotel. O programas de estos, pues de espectáculos y de que no fuesen directamente pues en la ciudad del cine y tal, y pensé en algo así con el entretenimiento televisivo, pero luego llegó un momento en el que dije, es que esto es otro libro, o sea, esto es otro libro y ya no... Hay muchos capítulos que podrían ser un libro en sí mismos también, el primero podría serlo, incluso el de Cine Kinky, pero bueno, en algún momento dije, tengo que frenar porque es que estoy ya efectivamente por 350 páginas y esto ya es demasiado. Y me estoy volviendo loca y yo hay un momento en el que digo, me ha quedado demasiado farragoso. Yo creo que tú, Frusna, efectivamente, que te lo has leído todo al tropellón, debes estar empachadísimo de datos y de lugares y de pelis. A ver, lo disfruto, pero ya sabes que yo también estoy un poco enfermo, o sea, también todo hay que decirlo, o sea, es decir, no pasa nada. Pero yo estoy viendo aquí que este blanco os lo vas a cambiar de color, aquí vas a poner un 2 o un país en otra pantalla y me parece a mí que vas a acabar poniendo videoclips, vas a poniendo programas de entretenimiento y los siguiente que es Roberto Alcázar y Pedrín, donde se hicieron los cómics también de... Pues me encantaría. Cuidado con eso. Qué rabia me da no haber metido Los misterios de Laura, por ejemplo. Cosas así. O luego pensé, ¿cómo es posible que me haya olvidado? No me olvidé, pero pensé, bueno, luego ya pienso cómo meterla. Y luego ya no fui capaz. Holmes y Watson, Madrid Days, la película de Garci, que seguro que sale El Retiro o estas cosas. El Palacio de Cristal, sí. El Palacio de Cristal, efectivamente. Y pensé, bueno, pues está igual para algo sobre historia de España y tal, pero claro, como no era un hecho histórico tampoco, precisamente. Claro. Y me parece muy significativa porque es una película que habla sobre la corrupción, habiendo sido Garci financiado de una manera un poco sospechosa en varias películas suyas anteriores y que luego él haga esta película que va precisamente sobre eso. Y no encontré dónde meterla, pero bueno, para la siguiente opción. Y no he entrado, por ejemplo, Romería, que eso me dio una rabia. No he entrado eso ya por una cuestión de tiempo, claro. Pero decía yo, esto, Vigo, la isla de Toralla, porque además es que es una localización que no solamente una localización bonita, sino que también te habla de los personajes y de la historia. Y esta no entró pues porque se había terminado el libro y la película se estrenó después, pero vamos. Mira, ayer estaba yo, antes de irme para la cama, hablando con mi mujer, y me decía que qué le vas a preguntar a Raquel mañana y tal. Dije, bueno, pues la verdad es que no tengo un listado de preguntas porque somos así de caóticos y tal, pero querría
preguntarle por Romería, que obviamente no entró en plazo de edición, pero ya me has hecho tú la pregunta y la respuesta, porque sí que está claro que es una película donde las localizaciones dicen mucho sobre los personajes y probablemente gente ajena al ecosistema vigués no perciba estos matices. Pero nada, sí, preguntada Sí, y contestada, bueno, Raquel. Es así, claro, la isla de Toralla, cuando alguien llega a Vigo y te dice, pues vivíamos en la isla de Toralla, tú ya piensas, pues son pijos, o sea, o son gente de un alto poder adquisitivo, o hay una referencia al final en la película, spoiler para que no haya visto Romería, que dice, estuvo ingresado en la clínica de la Rosaleda de Santiago. Entonces piensas, otra clínica, ahí nació mi novio, en la clínica de la Rosaleda de Santiago. Digo yo, pues otro lugar de pijos al final. Claro. Y bueno, son referencias que no pasa nada si te las pierdes, porque la película, créeme, que te vas a enterar de que la familia son pijos, pero son lugares que hablan por sí mismos. Y sí, me parecía muy, muy interesante eso a nivel de localizaciones. Y has hecho un apunte, Raquel, hablando de Sherlock Holmes y tal, de bueno, esta película quería meterla, pero no encontraba. Y leyendo el libro, a mí me surgió la duda de ¿qué tenías? ¿Un listado primero de películas y entonces empezaste a organizar los capítulos metiendo esta aquí, esta allá? ¿O primero hiciste un listado de capítulos de los temas que querías tratar y luego fuiste metiendo las películas? ¿Qué fueron primero, las películas o la organización del libro? Fue un poco todo a la vez, pero primero las películas. Las propias películas de las que me iba acordando, y que estas tienen que estar sí o sí. Me pasaba con mucho cine español de los 90, que ya sabéis que tiene unas localizaciones todas muy emblemáticas y todos nos acordamos de estas películas de Alex de la Iglesia y estas cosas. Pensaba, pues estas tienen que estar así, 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 así. Y luego hubo algunos temas, enseguida pensé, tengo que hablar de la Costa Brava con la llegada de Hollywood, o tengo que hablar de cine kinky. En algunos capítulos, por ejemplo, cine kinky, de Americanos o Recibimos con Alegría, primero pensé en el tema y luego pensé en cuáles son las películas, casi al momento, y en otros capítulos tenía un listado de películas y luego pensé en qué tema podían encajar. Por ejemplo, iconos. Claro, yo sabía que quería hablar del lugar donde se rodó El espíritu de la colmena, que yo no sabía cuál era en ese momento. Dije, bueno, pues en qué lugar se rodó El espíritu de la colmena y en qué lugar está Historias del Cronen, cuál es el puentecito de la Castellana desde el que se cuelgan los protagonistas de Historias del Cronen. Y luego pensé todo esto que tienen en común estas películas, pues que son iconos del cine español, porque no me cabían en otro capítulo, y iconos del cine español. Y luego otras de cine histórico, por ejemplo, pues el capítulo de Historia de España se convirtió en 3 capítulos porque era demasiado largo, y hay películas también que pueden estar en varios capítulos a la vez, muchas podrían estar en varios capítulos a la vez. Yo qué sé, por ejemplo, es que claro, el turismo es un gran invento, podría ser Historia de España, puede ser el capítulo El turismo es un gran invento, o puede ser cine de barrio, películas populares del franquismo. En ese capítulo también pensé primero, pues estaría bien hablar de las películas de Marisol, de Joselito, todo ese cine, pues eso, popular del franquismo, y entonces primero pensé en escribir un capítulo sobre eso y luego pensé, a ver, ¿cuál de las 800.000 películas que cabrían aquí tienen un valor? Hay muchas pelis, pero hay muchísimas más que no están y que no aparecen. Claro, en algún lado había que cortar también. Con el capítulo de cine español me pasó mucho, que yo he estudiado historia, entonces tengo esa deformidad, ese defecto. Entonces, claro, ese bucle, por eso terminó convirtiéndose en 3 el puto capítulo. Y claro, había un momento que decía, yo tengo que cortar en algún lado. Claro, yo no te puedo hablar aquí del motín de Esquilache, las pequeñas anécdotas de tal, tengo que ir como un poco a lo grueso y a lo que tiene más sentido y más significado. Sí, bueno, eso, respondiendo a tu pregunta, fueron primero, en algunos capítulos, primero fue el capítulo, y en otros fueron primero la película y luego el capítulo. A mí me gusta mucho lo que acabas de decir, porque además también pensé leyendo el libro que, siendo tú licenciada en historia, digo, claro, el capítulo más largo tenía que ser el de la historia histeria de España. Que se divide en 3, pero es que ahí sí que es con lo que yo pensaba también, entre otras cosas, que ya no solo frenarte a cuestión de títulos de películas, sino frenarte de que se te ve que de repente te entusiasmas diciendo, güey, esto es lo mío, aquí voy a frotarme la mano, me lo voy a pasar bien. Porque además, aunque sea un encargo el libro, hay que decir que en absoluto lo parece, porque parece que es una temática que te apasiona, la escribes con una
de una manera tan jugona, tan divertida, tan pasional, que es contagioso, ¿no? Y en ese aspecto se ve que lo has disfrutado, ¿no? Y hay una cosa que dices que tiene que haber una lucha interna entre una persona que es que ha estudiado historia, que le gusta la historia, que es fidedigna a la historia, pero claro, la ficción cinemática no tiene nada que ver. O sea, hay una frase que dices que me gusta mucho, que es algo así como que la pantalla refleja la realidad o el cine refleja una realidad, pero también la inventa. Y es totalmente cierto, ¿no? O sea, es decir, cómo alguien como tú, que eres una apasionada de la historia, tiende un poco la mano a la ficción y juega y acepta en un momento dado hablar de películas, series que en realidad están tirando por tierra en algunas ocasiones la verdadera historia. Y esa es la gracia, en ver qué es lo que tiran por tierra y qué es lo que se inventan y qué es lo que cogen de la realidad y aprovechan. Esto se ve en cine estrictamente histórico, pero se ve en todas las películas que relatan un pasado o incluso el presente. Yo lo pensaba viendo El 47, que es una película, la del conductor del autobús, ambientada en los años 70 en Cataluña, pero yo pensaba, esta es una película estrictamente post-procés. Es una película que habla de la identidad catalana en un contexto post-procesista. Habla de Cataluña, es una película casi PSC, no patrocinada por el PSC, pero super PSC, en plan de lo que importa no es que hayas nacido en Cataluña o que hables catalán, mejor si hablas catalán, por supuesto, pero no importa eso, sino que importa luchar por las cosas que nos unen a todos, que son que nos traigan el agua, tener el autobús y tu hija va a poder educar. Es una película que cree en el ascensor social y en catalanes todos, en esta cosa que decía también incluso Jordi Pujol, que no es nada PSC, pero bueno, de catalán es quien trabaja en Cataluña y gana dinero y contribuye en Cataluña. Y en ese sentido me parece que es una película que habla mucho más sobre nuestro presente que sobre los años 70. De hecho, se comentó mucho que había olvidado algunos detallitos, como que el conductor del autobús era un militante comunista. O sea, que no era una persona despolitizada, ni mucho menos, sino que tenía claramente una intención política también en su protesta. No es que se le ocurriera que un día le diera el arrebato y ya está, sino que formaba parte de una organización política. Y en ese sentido, ningún cine, ninguna película, ni siquiera los documentales cuentan la verdad, porque ¿qué es la verdad? La verdad está en los papeles, pues muchas veces ni siquiera es así, ni siquiera está en los documentos oficiales, pero me parece que la gracia está en analizar las películas desde ese punto de vista. Y en ese sentido, el cine histórico o cómo el cine refleja la historia me parece apasionante. De igual modo que las películas, por ejemplo, del franquismo, cuando hablan de la Guerra de la Independencia, Agustina de Aragón, todo eso son películas que hablan del franquismo también. Total. Y hablan de la construcción del mito de España basada en ciertos aspectos como pueden ser pues la Reconquista o la Guerra de la Independencia o la guerra civil, pero realmente están hablando del propio franquismo. Y esto no quiere decir que no sean películas, que no, las películas no funcionen, o sea, porque yo veo Agustina de Aragón, por ejemplo, que la vi para este libro, y es que se me saltaban las lágrimas, o sea, con ese momento de Agustina diciendo, es que no hay hombres en Zaragoza, es que no hay hombres en Zaragoza que se levanten aquí, porque siguen funcionando, pero son películas que claramente hablan sobre el momento en el que fueron hechas también, y tienen una doble lectura. Mira, Raquel, hay una frase que tengo apuntada aquí, textualmente de tu libro, que además es que atestigua lo que estás diciendo y además incluso corrobora el amor que también le tienes al cine y al audiovisual independientemente de la historia. Y es que dice, ninguna película histórica es 100% fidedigna, ni debe serlo por el bien del entretenimiento del espectador. Hombre, tú imagínate, claro, eso que es un gran hermano de la vida de Carlos I. O sea, pero sabes que es difícil encontrar a alguien que haya estudiado historia o que sea un fanático de la historia y que no te salga con el típico rollo de ese Gladiator está muy bien, pero es que resulta que los cordones que llevaban no eran hacia este lado, era así, cruzado, y tenían unas volutas a los lados. No me gusta.
A ver. Hombre, mirad lo que ha pasado ahora con el fotograma de la película de Ulises, de la Odisea, este tipo de armadura no es micénica, en realidad deberían ir así. Claro, yo a veces también caigo un poquito en eso, no lo puedo evitar. A veces también caigo un poquito en eso, pero bueno, yo soy consciente de que las películas tienen que ser películas y tienen que ser entretenidas y tienen que ser divertidas. En todas hay su poquita de manipulación. A veces puede estar hecha con mala fe, a veces puede estar hecha simplemente con el afán de entretener al espectador, pero bueno, el tema es que, claro, la gente ahora cuando piensa en el Foro Romano y en el Coliseo piensa en Gladiator, no piensa en una reconstrucción hecha por un arqueólogo, desde luego. Entonces, toda la reconstrucción del pasado tiene un sesgo. Entre realidad y leyenda imprimamos la leyenda, ¿no? Y de eso se trata el libro, que es maravilloso eso. Sí, exacto. Además, una cosa que yo quiero decir es que cuando vas a mí, yo que vivo en Madrid, a mí me pasa mucho. Cuando yo paso por el viaducto de Segovia, lo primero que pienso es cielo negro. O sea, cuando veo el anuncio de Schweppes, lo primero que pienso es el Día de la Bestia. O sea, es decir, me pasa, eso nos pasa a todos. O sea, vivimos también la ficción, los que también amamos mucho el cine y vivimos las películas, cuando vamos a una localización real, pues estamos viviendo parte de esa ficción que hemos visto en el cine, ¿no? O sea, eso nos ha pasado cuando que los tres hemos estado en Nueva York. Cuando has ido a Nueva York ya lo conocías. O sea, llegas allí y dices, yo ya he estado aquí, ya sé dónde, o sea, me suena todo, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, es esa realidad ficcionada que vivimos el día a día y que es ese juego que el libro juega constantemente. Por eso, de verdad, es que es muy lúdico, muy divertido. Sí, mira, yo acabo de estar en Madrid y me pasaba lo mismo al pasar por el acueducto, decía yo, ay, cielo negro, fíjate aquí, la Almudena, tal. O luego poco después pensaba, en esta calle era donde se encontraban Jorge Sanz y Maribel Verdú con Victoria Abril en Amantes, en esa que iban a ver a los Reyes o algo así, a los Reyes Magos, vamos. Y sí, pensaba todo el rato en eso. Y creo que el libro en ese sentido te permite hacerlo no solamente en los lugares más emblemáticos como es Madrid, por ejemplo, sino que te permite hacerlo en un pueblo que va a estar a 20 kilómetros de tu casa y que tú no sabías, pero se ha rodado ahí seguro una obra maestra del cine español o de la tele española, que ahí está la gracia también, que no tengas que irte a los sitios más famosos y más conocidos, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, sino también en toda España está representada en el libro. Dice Leo Berman, me gusta porque como ilicitano siempre me he preguntado si se ha hecho algo aquí y nunca he encontrado nada reseñable. Ahora puedo comprar el libro y mirarlo. Pues mira, sí señor. Maravilla. Elche, ¿no? En directo. Elche, sí, a ver. Elche. A ver, ahora voy a quedar fatal. Oh my God, Elche. Sí, Elche Alicante, página 28, 265, 335. Teque, página 28. A esto me refería yo. Esto es lo divertido. A ver, amigo de Elche. Que ese es el juego. Ah, mira, El consejero, qué mala, El consejero, de Ridley Scott. El consejero, la de Cameron Díaz que se follaba el coche. Pues sí, no era Titane, no era otra. Sí. 265, espera, porque hay más, hay 3 referencias. Así que falta de 265, perdón, esto es un poco crematorio. Ah, bueno, claro. Bien. Vale. Bien. La serie. Sí. Todos crematorio. Hay series también, sí. Y la 335, que es. A ver si la encuentro. Esto en directo es fabuloso. Espíritu Sagrado. Oh, cómo me gusta Espíritu Sagrado. Me flipa Espíritu Sagrado. Todo Espíritu Sagrado, casi todo Espíritu Sagrado además. Ahí tienes la respuesta, amigo. Bravo. Sí, señor. Bravo. Sí, señor. Pero hay muchos más de 1400. Cómprate el libro. Te hemos contado lo tuyo. Ahora te lo hacemos aquí. Claro. Hombre, por Dios. Mira, pregunta Kaplan. Y esto sí que me parece interesante. Además, eso, ir preguntando lo que queráis porque bueno, el programa lo vamos haciendo entre todos. Dice, ¿crees que las localizaciones se mantendrán con las pantallas verdes y lo digital? Esto quedará como un recuerdo. Cada vez se notará menos los insertos por ordenador, etcétera. Estamos viviendo ya la realidad contraria, que es que hasta
los escenarios reales y las localizaciones reales nos parecen digitales. O sea, nos estamos volviendo tan locos. Mira lo que ha pasado con Frankenstein, que el barco estaba de verdad y los lugares, los espacios estaban de verdad y estaban fotografiados o grabados o tratados en postproducción de forma tan regulera que parecía una pantalla verde. Mira, yo creo que es verdad que la tecnología avanza muchísimo, esto ocurre como con los actores, pero realmente la esencia, el sabor, el color, el frío, el sudor que te da una localización real no te la da una localización, una pantalla verde en plató. Y eso se ve cuando ves, pues eso, las películas de Parque Jurásico, la de entonces y la de ahora. Muchas películas de Marvel que están rodadas prácticamente todas con pantalla verde y tiene otro peso la realidad, tiene otra densidad. Quiero pensar que no. Igualmente es un libro, ¿crees que es un libro que ahora que hablamos de este presente o incluso estamos mencionando el futuro, pero crees que es un libro que mira más al pasado? Muchísimo más, sí, claro, yo estoy obsesionada por el pasado. Claro. De hecho, es que sale desde salida de Misa del 12 del Pilar de Zaragoza, la primera película española, que se puede considerar un documental, ¿por qué no? Es un documental, es un tratado histórico y creo que sí que mira más al pasado que hacia el futuro. Igual hay alguna referencia, algunas cosas, alguna reflexión, pero tampoco, aunque parezca raro, tampoco quería tirarme yo mucho el pisto. O sea, yo quería que estuviese ceñido realmente al tema de las localizaciones y que hubiese direcciones exactas, si es posible con el portal y con el número del piso también. Y no quería irme mucho por las ramas. En algunos capítulos me he ido bastante por las ramas, pero quería hablar realmente de eso, de los lugares, del espacio físico y de qué peso tiene eso a la hora de un espacio. Lo que pasa es que, claro, en algunos momentos pues se me ha ido la olla y he terminado elucubrando o contando yo aquí mi movida y mi reflexión sobre algunas cosas, pero sí, quería hablar de eso. Simplemente lo decía porque los espectadores que nos estén viendo, que sepa que también el libro habla de series presentes y de películas recientes, o sea, no solo es de películas de antaño, o sea, decía, hay una presencia presente también, pero claro, yo personalmente ya sabes que ya me conocéis, que tiro más para atrás que nadie, porque me gusta lo clásico más que un tonto un lápiz, pues que claro, nada más abrir el libro, lo primero que me encuentro es Samuel Bronston y digo, ¡oh, qué maravilla! Ava Gardner, fantástico, Frank Sinatra, cabreado, lío de faldas, borracheras, juergas, rodajes, 55 días en Pekín, Rey de Reyes, yo disfrutando como un enano desde el principio. Es que este fue el capítulo que yo decidí poner el primero porque pensé, es que yo también, bueno, pues soy como tú, o sea, claro, a mí me hablas de Elizabeth Taylor y de Ava Gardner y de la barra de Chicote y de Samuel Bronston construyendo el Imperio Romano de las Rozas y digo, es que no, o sea, me parecía además también un capítulo bastante redondito que empieza y que termina de una forma igual pues más cíclica, más similar y salen películas hasta 2024 y series hasta 2024. Aparece La Mesías, aparece El 47, salen obras recientes, Padre no hay más que uno, pero sí que es verdad que aparecen películas mudas, pocas, pero alguna hay, y muchas películas de los años 40, de los años 50, de los años 60, o sea, Hollywood y España, depende del capítulo. Hay, por ejemplo, el único lugar que tiene un capítulo para sí solo es Almería, que yo pensaba que tenía que tenerlo por motivos obvios, pero sí, habla mucho del pasado y un placer, el auténtico placer ha sido para mí realmente pasarme estos meses viendo películas que no había visto o a veces viéndolas a saltos, efectivamente, para buscar las localizaciones y los créditos finales. Esta película se rodó en tal y tal y tal, y luego mucho Google Maps de decir esto, a ver dónde ha sido, y he descubierto cosas que me han encantado en Flixolé, mucho, vuestro patrocinador y amigo. Mucho en el archivo de Radio Televisión Española también, porque, por ejemplo, hay muchos documentales que se hicieron en los años 70 y 80 también sobre el propio cine, conversaciones con directores y temas así, y mucho también en YouTube, porque he encontrado que hay películas que no son fácilmente encontrables, realmente, o sea, y he tirado mucho de esas cosas, mucho Flixole, realmente.
Mira, hablando, no, es que el catálogo de Flixolé no te lo termino. Mira, y este no es un programa que nos paguen, pero el catálogo de Flixolé no te lo terminas. El doctor y yo lo hablábamos fuera de micro hace un par de programas. Decíamos, joder, es que lo estamos disfrutando una barbaridad porque en muchos casos serían películas que jamás veríamos. Y ahí estamos con ellas y gozándolo. Yo te quería preguntar, ya que mencionamos a Bronston, por una anécdota que cuentas o por una leyenda urbana que cuentas sobre el rodaje de 55 días en Pekín, que se comentaba que como en España no había orientales suficientes, que se fueron a reclutar por los restaurantes chinos de toda Europa. Y yo no te voy a preguntar si esto es verdad o es mentira, pero te voy a preguntar si te lo crees o no te lo crees, porque yo en un momento puntual puedo llegar a creérmelo, Raquel, perfectamente. Bueno, yo me lo creo total. En la España de los años, o sea, en la Europa de los años 50 y 60, además con el poder y el billetazo que tenía Samuel Bronston en esa época, me creo que fuesen a reclutarlos a Italia, a Francia y a Inglaterra, sobre todo a los restaurantes. No me creo que todos los restaurantes chinos de Europa cerrasen durante aquel verano, pero que tuviesen que tirar de los extras, buscarlos en cualquier lugar, sí que me lo creo total. Y no sé de dónde saqué el dato, pero bueno, lo saqué de algún lado, no está inventado. O sea, no está inventado. Es que ese capítulo, la historia del desembarco de Hollywood en España, tiene unas anécdotas tan jugosas, o sea, tan... Ese es un libro en sí, o sea... Totalmente. Totalmente, a mí me hace... Bueno, es que España es así, o sea, decir, pero vamos a ver, es que la duda yo creo que hasta ofende. Si, tú fíjate en el de cuando Warren Beatty estuvo rodando Rojos, que me encanta con lo de que tiene que en una secuencia arengar aquí al populacho por las injusticias sociales y laborales, y los animó tanto que... todos los extras cogieron y dijeron, hostia, pues tienes razón, a la mierda, o sea... y se pusieron a huelga de ellos. O sea, no, se saltaron, pasaron de la ficción a la realidad. Me parece maravilloso. Está lleno de anécdotas. O esta historia de Doctor Zivago cuando empezaron a cantar la Internacional y apareció la Guardia Civil diciendo, pero ¿esto qué es? O sea, o sea, es que es algo maravilloso lo de los rodajes de Bronston aquí, que por cierto, creo que es un cine que en su momento, y de esto hablamos muy a menudo, doctor, y no sé, Raquel, que piensa que en su momento se tendió a menospreciar desde aquí, desde España, quizá un poquito, bueno, en su momento, quiero decir, desde las instancias oficiales se le apoyó mucho y se le dio mucho bombo, desde cierta intelectualidad como movimiento de acción-reacción se le desprestigió, pero creo que son películas que vistas hoy en día, a mí, por ejemplo, El Cid, o el Cid es un Anthony Mann, y es un Anthony Mann en plena forma, o La caída del Imperio Romano, a mí son películas que me parecen alucinantes a fecha de hoy, vistas más allá de los prejuicios o cómo se rodaran o como tal, quiero decir, vistas hoy estrictamente como películas cinematográficas, creo que se hicieron cosas muy potentes y bueno, Doctor Zivago está fuera de toda duda, pero estas películas creo que están realmente bien. Algunas sí, algunas más que otras. El fabuloso mundo del circo igual no está tan bien, pero No, claro. se hace un poquito más plomiza, pero sí que es verdad que muchas de ellas, incluso 55 días en Pekín, es igual un poquito aburridilla, Sí, pero efectivamente sí. el CID funciona como un tiro. Claro, yo entiendo también y menciono en el libro las críticas, por ejemplo, que le hacía Juan Antonio Bardem. Diciendo, Claro, o sea, esto, claro, y tiene todo el sentido que diga, o sea, a estas películas que son americanas se les da el oro y el moro, le pones a su disposición a todos los extras del ejército español para poder rodar una escena de Espartaco, por ejemplo, y nosotros, mientras tanto, que estamos haciendo cine español, nos estamos comiendo los mocos, independientemente de que el motivo sea un cine más social o menos social, pero estamos rodando con unos medios ínfimos y todo esto que tú estás haciendo es para una industria al final extranjera y recordemos que se explica en el libro también mediante una especie de oscuro contubernio para conseguir sacar las ganancias de las empresas extranjeras que en ese momento pues la política española no permitía sacarlas y limpiar la imagen de España ante el mundo. En fin, es un tema muy complejo y yo sí que entiendo las críticas. Una vez dicho esto, las películas merecen la pena, algunas muchísimo, muchísimo.
y otras no tanto, pero es que, claro, es que tiene algo de mágico, o sea, lo de Samuel Bronston haciendo películas y trayendo a todo el mundo esos rodajes, Mel Ferrer, Audrey Hepburn, trabajando por aquí, viniendo los reyes de España a visitar el rodaje de la caída del Imperio Romano, funciona mucho por contraste también. Vosotros le dedicasteis un especial a Doctor Zhivago, y funciona mucho por contraste esa cosa de pensar, puedes crear el Moscú de la Revolución Soviética y poner a la gente a cantar la Internacional en canillas. ¿Qué es esto? Y que luego la escena final de Doctor Zhivago, esa presa de Ávila, sea el mismo lugar donde termina La cabina de Antonio Mercero. Eso ya me parece una sincronía y una magia maravillosa. No quiere decir nada, pero ¿cómo te vas a dejar ese detallito atrás de que ese mismo lugar fue donde termina La cabina, esa carretera que hace muchísimas curvas y que baja hacia el abismo? Sí. Y respondiendo a tu pregunta nuevamente, me pasaba también con muchas películas, por ejemplo, del capítulo de cine de barrio, que yo creo que le pasa es al revés. Es que son películas que no son especialmente buenas, pero como, en primer lugar, que tienen esos actores que hablan divino, con una dicción perfecta, y que ves de repente la cara de José Luis López Vázquez o de Lali Soldevila y es que ya te alegran el día. Y luego, aparte, que reflejan también una época y un momento y unos paisajes y unas localizaciones, para que lo que nos interesa aquí, que es que se convierten casi en un objeto de interés antropológico. O sea, todas estas películas que vienen las suecas y del turismo es un gran invento y el landismo y todo eso, te reflejan, te aparece de repente la Marbella de los años 70 o de los años 60 o el Benidorm en Torremolinos, y la película, que es medio crucha, mediocrita, no sé cómo llamarla, se vuelve de repente o mala. Y se vuelve de repente apasionante por eso. Bueno, se da la vuelta. Lo de mala ya sabemos cómo funciona esto. Además, nosotros que hacemos especiales de Flixolé sobre ese tipo de cine, hemos redescubierto películas que efectivamente estoy de acuerdo con Raquel, que llega un momento en que se da la vuelta al calcetín y la película acaba siendo otra, vista con otros ojos en el 2025. Yo solo quiero decir de lo de Samuel Bronston, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, aunque sí es verdad que solo por el plantel de actores que trajo merecía la pena verla. Yo soy efectivamente del mayor espectáculo del mundo, más que del fabuloso mundo del circo. Creo que Dani también. Yo soy de Trapecio, de Carol Reed. Y Trapecio también es buenísima. Eso es que Lancaster y Tony Curtis. Y un detalle que también me hizo mucha gracia, no quería pasarlo por alto, que me encantó y no lo sabía, que lo leí en el libro, que es que para el fabuloso mundo del circo drenaron el estanque del Retiro para hacer la carpa del circo ahí. O sea, que me pareció alucinante, ¿no? Y que saliera de esa industria, esa factura, pues gente como Gil Parrondo, ¿no? Que me parece algo maravilloso, ¿no? Claro. O sea, también a tener en cuenta. Es algo importante, ¿eh? Que sacamos de ahí. Sí. Y la hija de Samuel Bronston, que terminó haciendo de corista y de novia de Camilo VI y viviendo en casa de Miguel Bosé y de Lucía Bosé, porque cuando su padre se tuvo que volver, ella dijo, no, yo me quedo. Sí, claro, se forjaron carreras también ahí, claro. Y se creó un poquito de industria. El tema es que, claro, también te queda un poco esa sensación de oportunidad perdida, porque efectivamente todo ese dinero y todo ese esfuerzo se puso en manos, en concreto, de ese productor. Bueno, y luego yo que sé, también estuvo pues David Lean y Lores de Arabia y todo eso. Pero claro, luego esto... vamos a hablar de Pilar Miró. No, pobrecita, no quiero. A mí Pilar Miró por favor, Pilar Miró no puede faltar. A mí me cae divino y me parece, vamos, o sea, me parece lo más. Y creo que Pilar Miró tiene una serie y una película, ella también, contando sus peripecias. Bueno, podemos hablar del crimen de Cuenca. También, sí señor. Totalmente. O sea, lo que le pasa al cine igual es porque nosotros estamos enfermos, pero que hay películas en el rodaje de Viridiana y en el rodaje del crimen de Cuenca y en el rodaje de seguro el turismo es un gran invento. Pero iba a decir, bueno, que todo ese esfuerzo quedó un poco desvaído, un poco en el aire. Yo creo que porque no se supo aprovechar y en parte porque igual no interesó a nivel económico.
hueco, aprovecharlo, y no se quiso hacer. Es como lo que ocurre con Almería, porque en Almería no se construyeron unos platos, vosotros que habéis estado allí y tal, que permitiesen aprovechar esas, no sé, 250 películas que se rodaban cada año, porque es que era una industria que funcionaba como un tiro. Y por qué se deshizo un poquito eso cuando llegaron los años 70 y 80 y no terminó así, no terminó convirtiéndose Parece en un que lugar... se pusieron todas las fichas al western, ¿no? Y que cuando muere el western parece que ya no se pueden hacer más cosas en Almería, cuando el tiempo ha quitado la razón, evidentemente. Porque anda que no se hacen cosas en Almería, en un sitio que tiene desierto, tiene costa, tiene agricultura, que tiene sol de los 365 días del año, 330. O sea, es que es un sitio menos ideal, en 800 y tú hablas... que les llovió. Exacto, sí. Sí, y tú hablas también de los estudios de la luz en la Comunidad Valenciana, que al final es una cosa dramática, todo lo que se invirtió ahí, cómo estuvo parado, cómo... No sé, parece que muchas veces... Ahora están volviendo, ¿eh? Ahora están volviendo a trabajar en ellos. Esto entiendo que lo de los estudios de la luz ha sido por un tema de la Unión Europea, ¿no? Y que los estudios Pinewood en Londres habían puesto una denuncia, una demanda por competencia desleal, y entiendo que esto funcionaba en una lógica ya de Unión Europea, que es un poco como la cuota láctea de las vacas, realmente, que viene a ser lo mismo. Si producen las de Asturias, ya no pueden producir las de Francia. Y es un poco lo mismo. Pero claro, en ese momento, pues Almería, bueno, y los estudios estos de la Ciudad de la Luz ahora se están revitalizando y estaban rodando allí más cositas. Hace tiempo que no lo miro, pero sí que estaban funcionando más, y ya era hora, claro, o sea, porque estuvieron tantísimo tiempo cerrados. También hubo ahí una movida con el terreno, con que se estaban construidos en un terreno que no era edificable o que tenía que ser para otro uso. Una cosa muy, muy española también, donde también seguramente habría una película, habría ahí un crematorio o un Huevos de Oro, contando los entresijos de por qué esto no salió adelante como tenía que haber salido y luego se recuperó y todas estas cosas. Mira, hablabas de sincronías del final de Doctor Zhivago, la cabina y tal, y habla aquí Kaplan. Samuel Bronston, que era sobrino de Trotsky. O sea, claro, es que es ya todo alucinante, sí. O sea, claro. Si hubiese sabido ese dato, vamos, o sea, hubiese estado en el libro, pero vamos, o sea, no te lo puedo. Es que vamos, por favor, sobrino de Trotsky, Samuel Bronston era ucraniano. Samuel Bronston venía de Ucrania, era migrante. Pues mira, puede ser, es que en el mundo somos 300 personas, o sea que seguro. Esto mira, esa frase me la dijiste tú por primera vez, lo del mundo somos 300 personas, y vive Dios que la ha utilizado a partir de ese momento. Es que es real. Pues para la segunda edición, o sea, ya del libro, yo decir que también hemos mencionado el crimen de Cuenca. Para los amantes de los true crimes, también tiene su apartadito de también la crónica negra, que es una cosa que nos apasiona a Dani y a mí. Yo sé que Dani es un fanático, sobre todo. Tú le mencionas a Dani Puerto Urraco y ya está como los perros de Pavlov. Bueno, salivo, o sea totalmente. Es así directamente, y habla del crimen de Cuenca. Habla mi peli favorita de Saura es El Séptimo Día, no sigo más. O sea, soy esa clase de persona. De la cual se habla en el libro. En la cual se habla en el libro, que me gusta mucho la anécdota de que el que en ese momento era presidente de la Junta de Extremadura dijo: ¿qué pasa? ¿Que no hay crímenes en Madrid? ¿Que tienen que venir a rodar aquí siempre a Extremadura? Y dijo una frase muy acertada que dijo: siempre es lo mismo. En Andalucía y Extremadura, crimen rural. En Madrid, cine negro. Y en el País Vasco, cine terrorista. Pues es que tiene toda la razón. Tenía toda la razón. Sí. Radiografía absoluta cinematográfica. También regresa al cepa de nuestro queridísimo Víctor Matellano, gran amigo del canal y personal. Y bueno, es que me hizo muchísima gracia, Raquel, te lo digo, porque cuando estaba leyendo el libro digo, es que hemos hecho programa de esta, hemos hecho programa de esta. De verdad, estaba yendo tan solo, te digo, en los True Crimes tienes, o sea, decir, el Expreso de Andalucía, incluso, que es una película que hemos hablado aquí. Que es buenísima. Que también está el viaducto de Segovia, por cierto, en una secuencia que también cae. Y
¿Esta no sale en vuestro capítulo de películas de trenes o algo así? En el de trenes. En el tren de trenes. Mira cómo se lo sabe Raquel, qué grande, qué grande. Y fíjate, hemos hablado de Amantes, hemos hablado del extraño viaje, del bosque del lobo, del crimen de Cuenca, del séptimo día, del asesino de Pedralbes, o sea, es decir, todo lo que también has mencionado de la crónica negra y True Crime, hemos hecho programa y nos apasiona, y son datos que están en el libro que nosotros no hemos aportado en los programas, algunos de ellos, con lo cual, por las localizaciones y todo esto, nosotros no nos metemos en esos fregados. No lo trabajamos, no. Estábamos esperando a tu libro para poder hacer la segunda parte del programa, y toda esa información la podéis encontrar anexada. Oye, fuera bromas, esto ya es pues hablar más de nosotros que del libro, pero leía el que me encantó, el de películas de culto, ¿no? El capítulo de películas de culto. Empieza con un análisis de Arrebato que a mí me aporta muchísimos datos. Es una película que me fascina desde que la vi. Y luego sigue diciendo películas y digo, es que ya hicimos uno de cine de culto español, pero es que habría que hacer otro de cine de culto con esas películas, y la verdad es que muchas no están en Flixolé y la pena es esa. Pero, por ejemplo, lo que cuentas de La campana del infierno, esa historia, me parece un historión que yo también desconocía y que pasó aquí al lado de casa, para mí, o sea que... Eso sale en Milenio 3, en Cuarto Milenio, cada 2x3. Vamos a... Claro, es que no frecuento. Haces bien. Sí, es la historia de que el director se cayó del campanario, de que falló ahí el andamio y que se decía que era porque había una antigua maldición en la iglesia de Noya que decía que la segunda torre no se podía terminar, y entonces ellos lo que hicieron fue intentar terminarla con cartón piedra, y entonces terminó despeñándose el pobre director, y creo que, no sé si lo digo, que estaba marcada o durante mucho tiempo que la losa contra la que se había estrellado, sí, efectivamente estaba marcada allí en la iglesia de Noya, en la eira de delante. Sí, fíjate, esto es un tema que hablábamos, ¿no? Que tú decías, Dani, podríamos hablar de 3 películas, ¿no? Y decíamos, claro, pues que habéis hablado de todas. Y yo... No volvimos a hablar de este tema, y luego yo pensaba, ¿de qué película podríamos hablar que salga en el libro, que sea relevante? Claro, que no sea El viento y el león, por ejemplo, con perdón. Un saludo para los amigos. Eso es, que sea relevante en este contexto, y pensaba, pues estaría en Un lugar de la manga, por ejemplo, de la manga del Mar Menor. Pero es que luego no te creas que se me ocurrían muchas. Bueno, no sé si habéis hablado de Un lugar de la manga alguna vez. Igual no. Sí. No. Pero danos tiempo, Raquel. Pero vamos, pero todo es posible en Granada. O sea, puede pasar. Sí, y no me salgo de Manolo Escobar. Sí, no se me ocurrían porque es que, claro, habéis hablado de todas las películas, las más importantes del cine español, y de culto, pues no sé, porque del Desencanto habéis hablado, y no sé de cuáles más aparecen. Arrebato ahí. También. No te lo pierdas, Dani, no te lo pierdas. Que el viaje a ninguna parte. No, que con Arrebato habla también en el libro de Vainica Doble. Sí, señor. Y de Jaime Chávarri, a cuenta de que era la casa. O sea, es que está todo entrelazado. Es que es la tercera vez que mencionamos Vainica Doble en este canal. En un mes. O sea, pero ¿qué es esto? Y has cantado la canción. El revival. Sí, está bien que salgan las Vainica Doble, por favor, caramelo de limón. Claro, es que tú no me digas que no es increíble que Jaime Chávarri... Es que ahí hay una película también, en esa amistad de Jaime Chávarri, Will Moore, Antonio Gasset, Iván Zulueta, en esa pandilla, Marta Fernández Muro, todos esos, o sea, ahí hay una pandilla, una historia de drogas, sexo y cine, y cinefilia. Y cómo es de increíble que Jaime Chávarri hiciese de... ¿cómo se dice? Localizador, escenógrafo, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra, el término? Atrecista, no sé, figurinista, no lo sé. Escenógrafo, director de arte. Director de arte, iba a decir. Diseño de producción. Director de arte de Arrebato, y que la casa fuese la casa de su familia, en la que él rodó también varias películas, y que el vestuario de
Teresa Gimpera en El espíritu de la colmena fuese la ropa de la madre de Jaime Chávarri, que Total. a su vez es nieta de Antonio Maura, el político de la Restauración, y que tuviese una hermana que una era falangista y la otra era comunista y que la atropelló un coche en México o en Guatemala cuando tuvo que emigrar y que fuese dependienta en la tienda que tenía la mujer de Juan de Platero y tú, ¿cómo se llama? Platero y yo, perdón. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Platero y tú, Jiménez, de Fito Cabral. Fito. qué horror. Soldadito marinero, no, qué horror, qué horror. Pues eso, la tienda que tenía Zenobia Camprubí, que era una tienda como de artesanía y tal, y que trabajase allí una tía de Jaime Chávarri. O sea, Bueno, Jaime Chávarri, venga. habéis hablado con él, me vi la También. entrevista, pero es que claro, es que este hombre es que tiene todavía muchísimas más cosas que contar. O sea, en esa entrevista vuestra creo que no salía el tema. Es que claro, son tantos detalles y es... Ya, estuvimos 2 horas y media y dijo cosas interesantísimas, pero eso no salió. Sí, o sea, sí. es que tiene... Mira, estoy deseando ver El último arrebato de Marta Medina y Enrique López Lavigne, que puede tirar un poquito por ahí y no he tenido ocasión de verla. Yo estoy deseando... Es que Iván Zulueta es otra... Sí, Iván Zulueta es otra de esas personas que es un agujero de gusano. Te metes y ya no sales, ya no sales. No creo que Lo dices tú, cualquier mínimo detalle te puede enredar hasta absorberte totalmente. Creo que te viste hasta los telefilms, ¿no? De Zuleta, para prepararte. Sí, que están en el archivo de Radio y Televisión Española, que funciona muy bien, la verdad, tengo que decir, y van recuperando cada vez cositas más interesantes y además a nivel de localización es súper interesante porque Párpados, por ejemplo, que pertenecía a una sesma Locura de Amor, que está protagonizado por Eusebio Poncela y Marisa Paredes haciendo de hermanos mellizos incestuosos, y que me pregunto si es de ahí de donde venía el rumor de que Eusebio Poncela y Marisa Paredes eran la misma persona, porque evidentemente son iguales. Sí. Y está ambientada, rodada en un edificio de la Gran Vía, un poquito más abajo de Chicote, un edificio perfectamente reconocible, y que empieza con Marisa Paredes diciendo: si te pones de espaldas a Callao y miras hacia Cibeles, tu mirada se va a posar en mi cúpula, en mi edificio. Y es así, es así, lo he comprobado por Google Maps también, y en Madrid in situ, y es así. O sea, los ojos se te van a ese edificio donde Iván Zulueta rodó este telefilm, que yo no sabía que existía. Claro, porque Soledad Cabello queda detrás. Claro, exacto. Decir, si Soledad Cabello queda delante, o sea, los ojos evidentemente irían al cartel de Soledad Cabello. Claro, si te pones Soledad Cabello por delante, no ves por el pelo, claro. También te digo. Claro, tal cual. Es cierto. Raquel, ha llegado el momento de una nueva sección. Me gusta poco abrir nuevas secciones en el canal, sobre todo si no tienen continuidad, pero mi nueva sección para el programa con Raquel Piñeiro se titula Cuidado con lo que deseas, ¿vale? Porque en el libro es retador, ¿eh? O sea, esto ahora la gente está en casa diciendo a ver qué ha deseado Raquel Piñeiro y tal y cual. Me gusta. Cito... Y ya sabéis los dos que no soy alguien de palabra, porque dije, no voy a leer literalmente nada del libro. Vale, miento. Voy a leer literalmente dos líneas del libro, que en realidad son 3, pero son 2 porque una está empezada y la otra no acaba. Y dice así: me gustaría debatir, por ejemplo, por qué no he encontrado espacio para incluir las películas de Jess Franco. Bien, Raquel, este es tu momento. ¿Te gustaría debatir por qué no has encontrado espacio para las películas de Jess Franco? Bienvenida al Cine Manicomio. ¿Por qué no has encontrado espacio para las películas de Jess Franco? Ha sido por ignorancia mía, ha sido por desconocimiento mío de un tema tan vastísimo como son las películas de Jess Franco. Y claro, se podía hablar, por meter un capítulo de cine B, serie B, cine de serie B, pero es que ya era un mundo en el que meter la cabeza y no salir nunca más. Y también ocurría que muchas de esas películas estaban rodadas en España, pero estaban ambientadas en Transilvania, Inglaterra, lugares de fuera. Entonces no me permitían... Es verdad que hay muchas películas
que aparece en el libro, que están rodadas en España, pero que simulan ser el bosque de Sherwood, pero no me permitían contar algo sobre España. Aunque creo que, sin lugar a dudas, hablar de las localizaciones de las películas de Jesús Franco, de James Franco, estoy diciendo todo el rato, perdón, diría muchísimo sobre España como país y como sociedad y como mundo. Sí, pero vamos, necesitas tres libros. James Franco es otro agujero de gusano. O sea, nosotros hicimos el especial de James Franco con 4 peliculitas y cogimos, ¿sabes? En plan, los 10 primeros años de James Franco y luego ya tumba, tira para adelante. O sea, es que es muy difícil. Es una figura también inabarcable y que yo creo que todavía tiene su gran estudio por hacer. No seré yo quien lo haga, no será el doctor probablemente, y Raquel, oye, adelante, pero yo no te lo recomiendo porque cuidado que no lo acabas. Y ese se iba a vender regular, el libro, también te digo. Sí, o sea, ese libro se iba a vender regular. Hay varios libros sobre Jess Franco, aparte de sus memorias y tal, sí que hay. Pues que es uno de estos directores efectivamente que generan fascinación y movimiento fan a su alrededor. Pero sí, a mí me falta tiempo y me falta muchísimo conocimiento del tema para poder hablar en propiedad. Sí, lo que pasa es que es un director que paradójicamente se le tiene más culto fuera de España, casi si me apuras, que en España. Y luego es una lástima. Y encima, si el libro lo gestionas desde un punto de vista de geografía española, no sé si en el extranjero interesaría tanto. No sé, es verdad que es un tipo difícil de abordar, Jess Franco. Nosotros lo tuvimos complicado, la verdad es que sí, porque es la filmografía más amplia y más extensa de... Abordamos solo la puntita. Claro, sí, vamos. Los primeros años. Lo que es más o menos medio Mariano Ozores, o sea, decir una cosa así, o sea, terrible. Sí. Pero sí es absoluto de culto y efectivamente yo estoy con Dani en que uno de los capítulos que más me ha gustado de tu libro es el que le dedicas a las películas de culto, entre las cuales también, pues obviamente, tuvimos oportunidad de tratar alguna de ellas. Estaba pensando en Mi querida señorita, o incluso Diferente, que hablamos con Rufino sobre ella. Es una película bastante desconocida para el gran público y también Raquel lo aborda en su libro. Y he de decir que hace poco, no recuerdo en qué programa fue, Dani, a lo mejor tú me lo sabes recordar, hablamos de que la definición de lo que es una película de culto no es nada fácil de abordar, ni sabemos exactamente definirla, pero sí sabemos exactamente lo que es y sabemos distinguir cuando estamos frente a una película de culto. Y paradójicamente, esto fue hace muy poquito, lo hablamos en un programa y de repente leyendo tu libro, Raquel, me encuentro con que empiezas el capítulo de películas de culto con prácticamente una definición maravillosa, o sea, decir que al 100% ya encierra todo. Y si me permites, la voy a leer porque me fascinó. Dije, ya está, pues con esto lo voy a utilizar. Gracias. Lo voy a utilizar para siempre, porque es algo que no es fácil. Y esto también dice mucho de lo bien escrito que está el libro. Dice, una obra de culto puede ser muchas cosas distintas, desde la película que fracasó en su estreno y fue reivindicada después, a la que sí tuvo éxito, pero fue olvidada por casi todos, la que fue inaccesible durante décadas o la que está envuelta en un aura de malditismo y extrañamiento ligada a sus creadores. Pero quedémonos con la idea de que de culto es algo que gusta mucho, muchísimo a un grupo de gente muy pequeño y cuyo atractivo pasa desapercibido para la gran mayoría. Y dije, joder, pues ya está. O sea, si dicho todo, o sea, es que efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Y no es nada fácil decir lo que es una película de culto, porque de hecho lo recordé, que ya te digo que hace menos de, creo que fue la semana pasada o algo así, o hace 2 semanas que hicimos un programa y estábamos diciendo, bueno, es prácticamente imposible sacar la definición, pues aquí está. Muchas gracias. Sí, yo creo que si tu película apasiona lo suficiente a un pequeño número de personas, aunque sea pequeño, si les apasiona lo suficiente, es de culto.
Y sí, bueno, ahí está la idea. El otro día me preguntaban en una entrevista del País por el significado de españolada y eso me parece más difícil de definir. Pues sí. No sé si vosotros tenéis alguna idea realmente de cómo definir españolada, porque claro, yo hablaba de es una película que tiene humor, que tiene canciones. Es que españolada puede ser pues una película de folclóricas, o puede ser una película de Alfredo Landa, o puede ser una película mucho más reciente de Santiago Segura. Claro, ¿qué es una españolada? ¿Cómo se puede definir? Es complicado, es complicado. ¿La niña de tus ojos podría ser una españolada llegado a cierto punto? Fíjate, no, para mí que es una película que reflexiona sobre las españoladas o se ríe de ellas. Vale. Es meta españolada. Sí. Para empezar, españolada sería necesariamente una comedia. No tiene por qué. Es que claro, no tiene por qué. Durante muchos años sí, porque todas eran comedias, ¿no? Pero no tendría por qué. Claro, es que claro, es muy difícil definir españolada. Mira, ojo a la definición a la inversa que propone Kaplan, ¿eh? No sé si las definiciones a la inversa están bien o no, pero españolada es el cine que no quería Pilar Miró. Dice Kaplan. Bravo. Pues mira, yo con mi hermano teníamos, cuando éramos pequeños, la definición que hacíamos era: españolada es la comedia de tortilla de patatas. Lo llamamos así. Bueno. Y, claro, pero claro, la tortilla de patatas es de lo más básico en ingredientes, pero de lo más exquisito en el paladar. Entonces, el cine de españolada al final era el cine más básico, pero de mayor puro entretenimiento. O sea, y que claro, trataba todos los tropos y los típicos tópicos de la España cañí, por así decirlo, ¿no? Es complicado. Españoladas son las películas que salen en cine de barrio. Sí, esas son las españoladas. Sí. ¿Tendría cabida en cine de barrio? Sí, pues es una españolada. Españolada era lo que querían que Berlanga rodara en Bienvenido Mr. Marshall. Y él de nuevo hizo, como con La niña de tus ojos, casi una mirada sobre la españolada. Es muy complicado definirla como tal. Es como si dices que en el landismo es todo españolada, pero no toda la españolada es landismo. Exacto. Sí. La españolada es la película española que a los intelectuales les hace avergonzarse de ser español. Por ahí. Es que no sé, y es curioso ese sufijo, el hada, porque también lo usamos con las pelis americanas. Sí, americanada. La americanada fue durante mucho tiempo una forma de desprestigiar, igual que la españolada, un cine que visto hoy en perspectiva resulta que nos gusta y que disfrutamos. O sea que una españolada sería una ponderación desmesurada. Bueno, podría. Sí. De lo español. De lo español, me refiero, de la comedia española. Bueno, sí, a ver, todo lo que hemos dicho, mételo en una coctelera y de ahí sale. Pero sí, es verdad. Claro, Torrente sería una parodia de las españoladas, por lo menos la primera. La primera sí, el resto ya... Aunque ha ido derivando en aquello de lo que se burlaba, lo cual también tiene algo de maldición griega, casi de joder, el que mató a su padre para acostarse con su madre, ahora no me sale. Edipo. De Edipo, exacto, que le dicen, vas a matar a tu padre, y dice, no, yo voy a hacer todo lo posible. Pues Santiago Segura dijeron, está rodando una españolada. No la habéis entendido. La primera Torrente se ríe de las españolas. Y ya cuando llega Torrente 4 dice, pues oye, a lo mejor, quiero decir, sí. Pues sí, no. Sí, una película, la primera muy mal leída, pero el resto sí que son un poco españoladas. Sí. Y claro, sagas como Padre no hay más que uno, ¿son españoladas también? Yo creo que sí. Sí, son españoladas de nueva generación, evidentemente. Claro. Fliparíais en el instituto, cuando yo doy clase, y a los chavales sale el tema de director de cine, al único que conocen es a Santiago Segura. Bueno, claro. Al único. Claro. Es el tío más popular entre chavales de 14 a 18 años. Pero escucha, si existía el noir y el neo-noir, pues está la españolada y la neo-españolada. Está en ese aspecto, o sea, yo creo que ahí estamos, ¿no? Pero yo creo que per se la españolada pertenece a otra época más pasada. Yo creo, al menos la españolada pura y dura.
No sé, como yo la entiendo, ¿no? Pero esto es igual que la definición que decíamos antes inicialmente del cine de culto. O sea, una españolada, a lo mejor no sabemos definirlo, pero sabemos identificarla perfectamente cuando vemos una. Sí, totalmente. Totalmente. Mira, yo tengo otra pregunta que hacerle a Raquel y es un tema que a ella le sonará porque ella es espectadora de los programas y es algo que a mí me gusta repetir, que es que el cine español de antes, y yo pondría esa barrera en el siglo XX, siglo XXI, reflejaba muy bien el modo de vida y las costumbres, lo que fumaban, lo que leían, cómo eran las casas de la gente española de aquella época. Creo que con el cambio de milenio, hemos optado por internacionalizar todo. Quizás la globalización también, y todo es como un amasijo en el que ya no hay nada netamente español. Los historiadores que quieran conocer cómo vivía la gente en 2020 van a tener muy pocas películas españolas a las que agarrarse para decir, pues así es así era la vida en 2020. En cambio, con todo cine de la tercera vía, la transición, la españolada, el primer Garci, sí que era posible. ¿Tú notas también esa diferencia ahora que has hecho un barrido por el cine español? ¿Crees que el cine de la actualidad nos da para entender esto o esto es una percepción mía? Mira, creo que tienes en parte razón y en parte que probablemente no nos damos cuenta de hasta qué punto el cine de los 70 y de los 80 era también una construcción, porque Sí, nosotros no estábamos vivos de forma consciente en claro. aquel momento. Probablemente mucha gente te diría, la gente no hablaba como las películas de Paco Martínez Soria, no tenía ese gracejo, esa chispa, esa historia de Paco Martínez Soria o de Juan Antonio Bardem. Yo lo noto mucho, fíjate, en las series de televisión. En las series de televisión, el salto, sobre todo en los 90, 2000, series como Élite, que es una serie española, pero que es una serie que transcurre totalmente en un no lugar, podría ser Madrid o podría ser Kentucky, en la forma de hablar de los personajes, en sus relaciones, no solamente en las localizaciones, sino también pues por supuesto en sus casas, pero también en las relaciones entre ellos y en el tipo de historia, vive en una especie de neutralidad. Y creo que ocurre lo mismo con muchas series de plataforma que se hacen a día de hoy, con la visión siempre puesta en que sean fácilmente exportables y que viajen bien. Series y también películas. Creo que existe mucho con el contenido y es algo buscado y premeditado y hecho a propósito para que las series sean pues fácilmente exportables y fácilmente consumibles en la India o en Italia. Y al mismo tiempo me llama mucho la atención cómo ciertas cadenas, por ejemplo las autonómicas, buscan todo lo contrario y en muchas ocasiones son productos que viajan muy bien, que resulta que viajan muy bien, igual que nosotros podemos consumir cine nórdico o series nórdicas de asesinatos o de true crime o de pequeños pueblecitos ingleses donde una encantadora anciana resuelve misterios, pues resulta que en Islandia o en Noruega o en Suecia también pueden disfrutar de, ¿cómo se llamaba? O Sabor das Margaridas, por ejemplo, Sí. o alguna serie de repente catalana, Merlí, hablada en catalán, rodada en Barcelona. Entonces creo que conviven un poco las dos realidades. Yo sí que tengo la sensación, claro, cuando veo a los niños fumadores de surcos, pienso, joder, esto es la realidad o es algún tipo de realidad. Creo también que es muy fácil abstraerse y quedarse solamente con la parte positiva. Claro, yo cuando veo ahora La aldea maldita o Morena Clara, no creo realmente que los campesinos de esa época hablasen así como se hablaba en las películas. Lo que pasa es que hay una especie de teatro de verdad, no sé cómo llamarlo. Cuando ves las urdes... Sí. Sí, que también está puesto en el libro como ejemplo de documental que no es documental, pero entonces Claro. sí que es documental. Claro, tú ves eso, Morena Clara, y ves que la gente no hablaba así, o La aldea maldita no tenía esta cosa así tan teatral, pero aún así en esos escenarios, que muchos eran en plató y en ese vestuario y en esos pueblos enfocados desde arriba, el momento de los carros, de la aldea maldita, de la inmigración, es que te queda impresionado y tienes la sensación de estar asistiendo a la realidad.
Es lo mismo que ocurre con Las Urdes, que es un documental que todos sabemos que Buñuel le metió el tiro a la cabra para que se despeñase y untaron con miel al burro para que fueran las abejas y todas estas historias, pero las caras de la gente son de verdad, no tienen maquillaje, y esos niños famélicos, esos niños descalzos, todo eso ocurría de verdad. Y está citado en el libro, perdón, que estoy quedando sin voz, que es que llevo ya todo el día aquí hablando, pero quiero seguir hablando y hablar mucho y mucho rato. Cuando ves que está citado en el libro como ejemplo de un documental que ha creado una situación esquizofrénica en la gente de Las Urdes, porque todavía la gente hoy, 90 años, va a hacer 100 años del rodaje de Las Urdes, sigue pensando mucha gente, Las Urdes, Tierra sin pan, una película que estuvo prohibida por la República, por la Segunda República y por el franquismo, y que no se vio de forma masiva hasta los años 80 y 90. Pues aún así seguimos con el cerebelo clavado el tema de Las Urdes, Tierra sin pan. Es verdad, es mentira lo que vemos en Las Urdes. Es algo a medias entre las dos cosas, y en lo que en ocasiones asoma la verdad, de igual modo que asoma en La aldea maldita o Morena Clara o Las verdes praderas o cualquier otra película que te dé sensación de realidad. Y se trata en el libro de ese tema. Y además hay una cosa que me gusta también, que viene un poco a relación, no es exactamente lo mismo, pero también hablas de la veracidad del cine kinky de la época de los fines de los 70 y principios de los 80, que era el verdadero cine kinky, y que no es lo mismo que el actual y moderno cine kinky que se está haciendo ahora, porque digamos que en las originales es que era prácticamente todo real, porque estábamos, incluso los propios protagonistas eran delincuentes y muchas de las cosas que sucedían les habían pasado de verdad. O ves esos niños de 4 años fumando, y en las nuevas pues es una recreación, es lo que comentas, ¿no? Que realmente es más, hay una mayor veracidad en el cine ese de antaño, ¿no? Y retomando un poco lo que decíais de lo del tema del turismo es un gran invento. Creo que también es un reflejo, como decía Dani, es una radiografía absoluta de la sociedad de la época, y donde más se ve, y esto lo hemos hablado en el programa precisamente de la película de Paco Martínez Soria, es en esos montajes que había al principio de la película, en los que era prácticamente un nodo turístico, con la fotografía de Juan Mariné, que acuérdate, Dani, lo que mencionamos sobre ello, y que bueno, pues que eran casi, bueno, y el vestuario del Corte Inglés. El vestuario del Corte Inglés, sí. El vestuario del Corte Inglés. Es fantástico. Y tiramillas. E imágenes de archivo, yo creo, y todo el rato diciendo turismo, 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 música, vengan ustedes aquí. Y claro, era una forma de vender la marca España de una manera que, bueno, que al final no era más que también un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad de entonces, con lo cual era cierta veracidad también acerca del cine. Me interesa mucho que cites eso, porque no solamente es el turismo, es un gran invento, sino también muchas otras películas tienen ese montaje al principio con una voz en off, que es como si la cámara estuviese enamorada de la transformación de esos lugares, y siempre te aparece al principio pues un paisano llevando una burra con un carro, y luego de repente ¡pam, pam, pam, pam!, los edificios, unos montajes muy picados con música rápida de la construcción de los edificios, de repente las suecas, esos caminos de cabras de repente que se convierten en atascos con la gente protestando con el coche, y es una cámara enamorada del desarrollo, es una cámara enamorada del cambio, enamorada del futuro que ya era presente para ellos. Porque claro, yo creo que también somos un poco injustos con el tema turístico, y a veces, pues yo ahora veo películas rodadas como La vida sigue igual, o En un lugar de la manga del Mar Menor, a principios de los 70, y dices, joder, es que era un paraíso, y esta zona llena de dunas y de playas y de sol se ha convertido en un enjambre, en un enjambre total. Pero hay que pensar que la gente también era muy pobre, y que, joder, vivir de la pesca y vivir de ser campesino y vivir del campo era muy duro. Otro tema es por qué es tan difícil, casi imposible, vivir del sector primario en España todavía a día de hoy.
Pero era muy complicado y la gente, en el caso de la Manga de Mar Menor es más complicado porque bueno, que casi todas las tierras pertenecían al mismo cacique local, entonces realmente se enriquecieron muy poquitos. Pero la gente de Benidorm, la gente de Torremolinos, toda la Costa del Sol que tenía un terrenito, en Mallorca mismamente, los que tenían las tierras de costa, que eran las que menos producían, se enriquecieron y se convirtieron en ricos y pudieron dejar de trabajar de la noche a la mañana. Y la gente se entregó completamente a eso sin ningún tipo de conciencia ecológica, ni ningún tipo de conciencia de cuidar el paisaje, porque huían del hambre y de la miseria y de una vida muy dura. Y es verdad que todas esas películas tienen esos montajes súper rápidos y reflejan, por un lado, una realidad y también son una aspiración. Le están diciendo al espectador, esto es lo que tienes que hacer, ir de vacaciones a Marbella, sí, a Torremolinos, a Motril, a Mijas, a pasártelo pipa y a olvidarte de tus problemas, o a Canarias también, como ocurre, yo que sé, en algunas películas de Rocío Dúrcal, por ejemplo, y reflejan la realidad y también son una aspiración para el espectador. Y funcionan también de un modo que hoy es casi documental, porque muchas imágenes que no las tendríamos de otra forma, imágenes de cómo eran esos lugares antes de la transformación y durante la transformación, existen fotografías, pero verlas a todo color, con esos montajes, reconocer esas calles, esos edificios, es fascinante y yo qué sé, ocurre incluso con Verano Azul, por ejemplo, claro, esos edificios de desarrollo de Nerja, ¿no? De Nerja, eso es, Nerja está aquí al lado, de Nerja. Y eso se convierte casi en un documental que da mucho gusto ver además, que es muy gustoso de ver. Mira, dice Kaplan, el 1, 2, 3 y los apartamentos en Torrevieja. Mira, en el Como que Non hice yo una sección sobre cómo están hoy en día esos apartamentos de Torrevieja y da verdadero terror. Investigad en lo que han acabado esos apartamentos de Torrevieja el 1, 2, 3, que eran unas urbanizaciones y que en la actualidad están, bueno, pues en un estado bastante deplorable. Y hay toda una historia ahí detrás de los apartamentos de Torrevieja, del Corte Inglés. Y pregunta también Kaplan, y yo, Raquel, yo creo que yo con esto termino y estoy dispuesto a repreguntar cosas que pregunte el doctor, pero bueno, no, termino, no, quería apuntar, perdón. Me encanta la historia, otra historia que subrayé en el libro, que Mia Farrow fuera reina de las fiestas de Denia en el año 1958, porque venía con su padre John Farrow y dijeron, la niña, que sea la reina de las fiestas. Maravilloso, que me encanta. Es pura España carpetobetónica, me parece genial, Raquel. Otra historia que desconocía. Pues yo lo sabía eso y vamos, es que es el típico dato que no me podía dejar atrás. Perdona, total, normal. Y había alguien al otro lado subrayando, ¿sabes? O sea, es que vamos, es totalmente mi mierda. Pregunta a Kaplan, y esta es ya, te digo, la última pregunta que yo te hago. ¿Ha cambiado tu forma de ver las películas que ya conocías después de este trabajo? ¿Ahora se te van los ojos a las localizaciones cuando ves una película en la pantalla? O sea, ya eres incapaz de ver las películas sin pensar, ese portal, cariño, no hace falta que vayas a Google Maps. No, pausa ahora la película, que voy a ir a buscar ese portal. ¿Te pasa eso? Sí, me pasa un poco. El otro día ponían en Cine de Barrio ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y pasé así de casualidad, lo vi y pensé, ay, ¿esto será el Palacio Real? ¿O será una escena en los reales sitios de Aranjuez? ¿O será en Sevilla? Y ya dije, no me puedo, creo que está en el libro además, ¿Dónde vas, Alfonso XII? Sí, que ya aparece. Sí que está. Y dije, no me puedo concentrar. Y sí, me pasa, pues que ya te digo, romería, al ir a verla al cine. El otro día que fui a ver Los Domingos, por ejemplo, me decía una amiga, jolín, la única escena que hay en exterior parece Mondoñedo. Yo le dije, no, es que seguro que es el País Vasco. Hablé con un amigo mío que es el montador de la peli y me dijo, no, sí, es el convento de no sé dónde. Y me pasa, es una deformación profesional que me pasa muchísimo, sobre todo con el cine español, y lo disfruto también, pero creo que me iré curando en los próximos meses. Esperemos. Fíjate, el otro día escuchaba yo a Raquel en La Sexta nominada con motivo de Los Domingos, y fíjate que no lo había hilado yo, y le decía a Juan y a Dani, es que es una película con muy pocas localizaciones en exterior. Y digo, ostras, claro, tócate los pies, si es que ahora solo las ve así, joder.
No se ve el cielo en ningún momento, es todo interiores para reflejar la clausura. Es así. Nada, tienes que desconectar un poco el cerebro en ese aspecto. Por cierto, ¿Dónde vas, Alfonso XII? Está, y no solo esa, sino también en el libro está ¿Dónde vas, triste de ti? La secuela. Hablas de las dos. O sea que... ¿Y de dónde vas, Alfonso XII? Hicimos nosotros un programa también. Que todavía no entiendo cómo no somos millonarios haciendo tweets sobre ¿dónde vas, Alfonso XII? Por hablar... Pues no lo he visto, lo buscaré, porque es una peli que me encanta. Lo buscaré ese. Sí, sí. Pues oye, fue un gruñones hecho a instancia de Finch y de Nuska, sí, que les flipa la película. Los dos, y de un modo no irónico. O sea, les gusta de verdad bien. No, con invitado, además. Sí, emperatriz. Total, emperatriz, la saga, que son solo 2 películas, que el pobre se murió muy pronto. Sí. Pero sí, son además 2 películas que reflejan muy bien la idea edulcorada que existía en ese momento de la restauración borbónica, ¿no? O sea, como frente a, claro, justo después de la Primera República, que es el caos, la destrucción, los gobiernos que entran y salen, llega el rey Alfonso XII, entonces todo vuelve a ser maravilloso, ordenado, que es una idea que luego recupera no solo el franquismo, sino también las series de la transición, que eso es algo que yo descubrí e investigué un poco para el capítulo también del cine a la pantalla, el capítulo de adaptación, perdón, del libro a la pantalla, de adaptaciones literarias, y que resulta que en la transición dijeron, bueno, pues para transmitir, ayudar a construir esta nueva idea de esta España, este país que estamos construyendo, que ya no es el país de los vencedores, sino el país de todos, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos pues en las novelas, por ejemplo, de Galdós o las novelas de Vicente Blasco Ibáñez, y que es muy importante también, además, que utilizan escenarios que se salen de lo común, se van a rodar a Valencia, a Cataluña, a Galicia, a Asturias, la Regenta, incluso en los años 90, sí. y todas muchas se ambientan en esta época de la restauración borbónica, y siempre además salen pobres también, pero muchas veces el punto de vista es el de alguien de clase media alta, y lo que prima es esa idea de estabilidad, que es algo que se ve muchísimo en Dónde vas, Alfonso XII, que a mí me flipa también esa peli, me flipa. Grande, y Dónde vas, triste de ti también. Que decir que todo esto lo podéis leer en el libro, tampoco faltan obviamente los clásicos apuntes que algunos estará preguntando ahora mismo sobre las incongruencias históricas de Misión Imposible 2 y Noche y Día, que son ya famosas, también le dedica un apartado, y por supuesto, y no quiero que se me quede en el aire, un clásico también que hemos hablado aquí y que es uno de mis favoritos, que es el de Trebujena, con ese Welcome Spielberg del Imperio del Sol, que no puedo más que, lo siento, pero tengo que ponerlo porque es que me encanta, me maravilla. Welcome Spielberg, ahí está. Esto es... Me encanta. Lo que no puedo entender es cómo no se quedó como la hija de Samuel Bronston. O sea, a mí me reciben así en un sitio. Se quedó el supervisor de efectos especiales, se casó con una extra y se quedó a vivir en Trebujena. No queremos hacer... Es que es una enciclopedia humana. Me cago en la leche. No hay forma de pillarla. Es que está en el libro. Porque Spielberg descubrió Trebujena porque buscaban un lugar que tiene que tener un atardecer precioso, como con unas marismas. Descubrió un anuncio de aceite de oliva. ¿Qué cosa más española hay que a Spielberg le llegue un bruto de un anuncio de aceite de oliva y digan, ahí va a estar el campo de refugiados? Pero creo que ya deberíamos parar porque todo eso está en el libro, de verdad, y yo no quiero destripar más porque es maravilloso, todas las anécdotas y todas las experiencias que podéis leer a través de los diferentes capítulos de este pedazo de libro, Un país en la pantalla, que aprovechando, no sé, fíjate, ojalá, Dani, vinieran algunas fechas ahora en las que se regalan cosas y cosas así, fíjate, porque sería... O que se puedan pedir cosas, una lista de pedir cosas. No sé, estaría bastante... Yo voy a pedir 2 ejemplares más de Un país en la pantalla, porque con uno no me llega. O sea, ya me lo he leído, pero lo importante, insisto, es que la gente lo compre. Correcto. O sea, luego ya que lo lean, pero que lo compren, o que lo regalen, es que es maravilloso. Mira, Raquel, cuando montamos este chiringuito hace 4 años y medio, pensamos en ti como una de las primeras invitadas, y lo fuiste el quinto que me pasa doctor,
para mí pensé que serías alguien inaccesible, pero mira, aquí en el 5º programa ya estabas y me alegra mucho que 4 años y medio después vengas ya como amiga y en breve nos vemos en Pontevedra. O sea, nos vamos a ver ya en breve, pero además en los premios Feroz nos vamos a volver a ver. O sea, que el ya tenerte aquí como invitada y como amiga, personalmente, para mí, esto del Cine Manicomio ya ha merecido la pena. Muchas gracias, Raquel. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, porque es verdad que estoy haciendo, afortunadamente, mucha prensa, muchas entrevistas, pero yo decía, jo, qué ganas tengo de poder hablar con el Cine Manicomio, con Frusna y con Dani, porque sé que vosotros veis muchísimas pelis, Dios sabe que veis muchísimas pelis, y que, bueno, pensaba y creía y sabía que vosotros ibais a poder entender el libro a otro nivel o a otra lectura y sobre todo hablar, pues eso, con tanto tiempo y pudiendo explayarnos. Fijaos que hasta he perdido la voz. Sí. O sea, estoy aquí, que parezco. Mi pobre, que me está dando cosa. Están siendo unos días muy duros, hay que decirlo. Pero que muchísimas gracias a vosotros, que me alegro mucho de que os haya gustado el libro, espero que os haya entretenido y nada, que os dé muchas ganas, ya no de ver pelis, sino de viajar o de entrar en Google Maps o de ir a ver cómo es por fuera el edificio donde vivían los Panero, por ejemplo, en Madrid. Oh, qué maravilla, de verdad. Es que nos mencionas a los Panero y ya me das cuerda. Es venga, que ya me quedaba aquí hablando 2 horas más. Palmas. Doctor, muchísimas gracias también a ti por el layout, por el programa. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Dice por aquí Trayolo, maravilla tener a Raquel. McManu, me lo pido para Reyes o para esta semana si no aguanto. Diego, no, es que Diego Luis CL, no hagas eso. Ha abierto otro melón. Estoy diciendo, Walter Matau rodó en España. No vamos a abrir este melón, por favor. No lo sé. Es increíble. Tengo que averiguarlo. Mejor había algún veto en el libro. Dejémoslo ahí. Un país en la pantalla sin Walter Matthau. Y tan solo digo una cosa más. La próxima semana, doctor, ración doble del Manicomio. Sí, señor. Porque el lunes 1 de diciembre tenemos uno de estos lujos, uno de estos programas ya realizados, pero que vamos a emitir con una intro, porque el lunes pasado estuvimos en Madrid, doctor. Porque estuvimos juntos, Joan, Rufino, tú y yo, porque se viene un ¿Qué me pasa, doctor?, con Alfonso Casado Trigo. Y vosotros me diréis, ¿quién es Alfonso Casado Trigo? Pues un ¿Qué me pasa, doctor?, no, un qué ruina de función. Alfonso Casado Trigo es probablemente, desde que Antonio Banderas protagonizó Nine en Broadway, la persona española o el español con más éxito en Broadway de los últimos años. Ahora mismo está en Madrid haciendo la dirección musical de Los Miserables, que se estrena ya y pudimos hablar largo y tendido con él, pero es que viene de dirigir el tributo a Sondheim en Broadway y nos cuenta historias sobre Judi Dench, sobre un montón de gente potente de Broadway a la que ha dirigido, y creo que es el típico programa que no nos va a hacer ricos, pero que cuenta cosas muy interesantes, muy interesantes, y que, mira, ya en lo personal, sentarme a charlar con él 2 horas ha sido maravilloso. Fue fantástico. Y te digo una cosa, no nos hará ricos, pero nos ha enriquecido. Eso sí, desde luego, porque... Joder, tanto, vive Dios. Porque vámonos. Vive Dios. Esto... Lunes 1 y miércoles 3, los gruñones con nuestra mierda, porque se cumplen 15 años del estreno de Cisne Negro. Y vamos a hacer un viejos gruñones de Cisne Negro que tiene todo el salseo, toda la historia y toda. Y es que además la película es maravillosa. A mí por lo menos me gusta mucho. Así que bueno, de lo bueno lo mejor. Los Miserables con Alfonso Casado Trigo y Cisne Negro. ¿Se os ocurre mejor combinación para la semana que viene? Lunes y miércoles. Hasta entonces, muchísimas gracias, Raquel. Un beso muy grande y muchísima suerte con el libro. Mucha suerte. Doctor, abrazo grande. Gracias a todos y adiós. Chao, chao.